En esta oportunidad hablaremos acerca del páncreas endocrino con las hormonas que produce. El páncreas es una glándula mixta endocrina y exocrina que desempeña una función central en la digestión y en el metabolismo, utilización y almacenamiento de sustratos energéticos. La función normal del páncreas es esencial para la homeostasis de la glucosa. Las hormonas pancreáticas, que incluyen a la insulina y el glucagón, desempeñan funciones importantes en esta homeostasis. Sus efectos generales son en parte modificados por otras hormonas, como la hormona del crecimiento, cortisol y epinefrina. El páncreas es una glándula retroperitoneal que está ubicada cerca del duodeno. Está compuesta por células exocrinas que se agrupan en acinos, los cuales van a estar conteniendo a estos islotes de células que van a ser los islotes de Langerhans, en los cuales se van a encontrar las células endocrinas, predominantemente las células alfa y las células beta. Las células beta van a constituir casi el 80% de la masa total de células endocrinas y su principal producto de secreción es la insulina. Las células alfa constituyen más o menos el 20% de las células endocrinas y van a secretar glucagón. Una pequeña cantidad de células gamma, de 4 a 6%, secretan somatostatina e incluso un número más pequeño de células, 1%, secretan polipéptido pancreático. Los islotes de Langerhans comprenden del 1 al 2% en la masa pancreática. Hay aproximadamente 1 millón de islotes de Langerhans y cada uno de ellos contiene cerca de 2.500 células. La porción central del islote de Langerhans contiene sobre todo células beta, mientras que las células alfa están distribuidas alrededor del borde externo. Aquí estamos observando con un islote de Langerhans con coloración de hematoxilineosina y a su alrededor, en color más oscuro, se encuentran estos acinos pancreáticos que corresponden al páncreas exocrino. Aquí en la B y la C se está señalando diferentes células endocrinas, pero que están con coloración de inmunistoquímica. Ahora, la rica vascularización que va a tener a través de capilares fenestrados estos islotes de Langerhans permiten que las hormonas secretadas por las células de los islotes tengan acceso fácil a la circulación. Las pequeñas arterias se van a introducir en la porción central del islote, como observamos aquí arriba, distribuyendo la sangre a través de una red de capilares fenestrados y luego convergiendo en vénulas que llevan la sangre hasta el borde del islote. Así, la sangre venosa procedente de las células beta lleva insulina a las células alfa y delta. La sangre venosa del páncreas vierte su contenido hacia la vena porta hepática. Por tanto, el hígado, el principal órgano diana para los efectos fisiológicos de las hormonas pancreáticas, tiene exposición a elevadas concentraciones de hormonas pancreáticas. Después del primer paso en el metabolismo hepático, las hormonas endocrinas pancreáticas se van a distribuir hacia la circulación general. Los islotes pancreáticos cuentan con una rica inervación parasimpática, simpática y sensitiva. Entonces, varios neurotransmisores y neuropéptidos ejercerán importantes efectos reguladores en la liberación de las hormonas pancreáticas. La acetilcolina, por ejemplo, del sistema nervioso parasimpático, estimulará la secreción de insulina, glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático, mientras que la norepinefrina, que es liberada de las terminales nerviosas simpáticas, inhibe la secreción basal de la insulina, estimulada por la glucosa, y estimula la secreción de glucagón y polipéptido pancreático. Aquí tenemos un cuadro que detalla los tipos celulares de los islotes de Langerhans y sus productos. Como vemos, va a considerar otros tipos celulares como las células epsilon y las PP. Estos grupos de células tienen mecanismos de comunicación paracrinos. Los efectos paracrinos de las células beta y delta sobre las cercanas células alfa son de importancia considerable en el páncreas. La insulina inhibe la secreción de glucagón de las células alfa de manera directa. Además de esto, la somatostatina que liberan las células delta en respuesta a la mayoría de los mismos estímulos que provoca la liberación de insulina, también inhibe la secreción de glucagón. Debido a que la glucosa solo estimula las células beta y delta, mientras que los aminoácidos activan la producción de glucagón, además de la insulina, el tipo y cantidades de hormonas insulares que se liberen durante una comida va a depender de la proporción de carbohidratos y proteínas que se ingieran. Mientras mayor sea el contenido de carbohidratos de una comida, menor será la cantidad de glucagón. Y en contraste, una comida que consista sobre todo en proteínas producirá una mayor secreción de glucagón porque los aminoácidos son menos eficaces para estimular la liberación de insulina. El gen de la insulina humana se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 11, un conjunto único de factores de transcripción que se encuentran en el núcleo de las células beta. Va a activar la transcripción del RNA mensajero de preproinsulina del gen de la insulina. Esto va a ser en el retículo rugoso de las células beta del páncreas. Las enzimas microsómicas van a fragmentar la preproinsulina en proinsulina casi inmediatamente después de su síntesis. La proinsulina se transportará al aparato de Golgi, donde se lleva a cabo su empaquetamiento en gránulos secretores.
La maduración del gránulo secretor se asocia con la conversión de la proinsulina en insulina. También vamos a tener que la maduración del gránulo secretor va a contener a un péptido más pequeño, el péptido C, y mediante la fragmentación proteolítica en 2 sitios a lo largo de la cadena peptídica, como estamos observando aquí, es que se va a lograr obtener este péptido conector, el cual corresponde al segmento peptídico que conecta las cadenas A y B. Este péptido va a facilitar el plegamiento y se va a desprender dentro de los gránulos antes de la secreción. La vida media de la insulina en la circulación de los seres humanos es alrededor de solo 5 minutos. Se une a los receptores que le corresponde y parte de ella se va a internalizar, se va a degradar de manera predominante en el hígado durante un primer paso. Allí se eliminará el 40 al 80% de la insulina liberada. Ocurre degradación adicional de insulina en los riñones y también en los órganos efectores por acción de proteasas de insulina, después de la endocitosis del receptor unido a la hormona. El péptido C no se va a degradar con tanta facilidad en el hígado y por tanto su vida media va a ser relativamente larga, 35 minutos. Esto va a permitir que su liberación se utilice como índice de la capacidad secretora del páncreas endocrino. Como la insulina y el péptido C se producen en cantidades equimolares, el péptido C también es un marcador valioso de la actividad de la célula beta en los diabéticos que reciben insulinoterapia. Además, este péptido C es secretado en la orina, sin cambios, por lo cual también podemos dosarlo allí. La liberación de la insulina a lo largo del día tiene una naturaleza pulsátil y rítmica. Acá estamos observando en la tabla 9.13 el resumen de factores que influyen sobre la secreción de la insulina por las células beta. De estos factores, el más importante es el aumento de la concentración de la glucosa. Los aumentos en esta concentración de glucosa estimulan la secreción muy rápida de la insulina. Acá estamos observando en esta célula beta pancreática cómo se produce esto. Lo primero es que la membrana de la célula beta contiene el glucox, que es un transportador de glucosa. La transporta hacia el interior de la célula por difusión facilitada. Dentro de la célula, la glucosa va a ser fosforilada y convertida a glucosa 6-fosfato por esta enzima, la glucosinasa. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato va a ser oxidada y eso va a producir mayores cantidades de ATP. Ese ATP lo que va a originar va a hacer que los canales de potasio se cierren. Eso lo observamos aquí en el paso número 4. Y cuando se cierran los canales de potasio, se produce la despolarización de la membrana de la célula beta. La despolarización abre los canales de calcio sensibles al voltaje. El calcio va a fluir hacia el interior de la célula y va a aumentar su concentración intracelular, lo que va a permitir que se secrete la insulina que se encuentra al interior de estos gránulos por el mecanismo de exocitosis. Ahora, recuérdese que la glucosa oral es un estimulante para la secreción de insulina más poderoso que la insulina intravenosa. La razón de esta diferencia es que la glucosa oral estimula la secreción del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también llamado HIP, una hormona gastrointestinal que tiene un efecto estimulador independiente sobre la secreción de glucosa. La glucosa intravenosa no causa esta liberación del HIP y por lo tanto solamente puede actuar de modo directo. En cuanto al resto de la tabla 9.13 que tienen que revisarla, los efectos estimuladores de los aminoácidos y de los ácidos grasos sobre la secreción de insulina va a utilizar vías metabólicas paralelas a las utilizadas por la glucosa. El glucagón, miren que también puede ser un factor estimulador. Este va a activar una proteína GQ acoplada a la fosfolipasa C. Esto va a llevar a un aumento en el calcio intracelular y causa exocitosis de insulina. La somatostatina inhibe el mecanismo que estimula el glucagón. Los fármacos derivados de la sulfonilurea, como los tenemos aquí abajo, la tolbutamida y la gliburida, lo que van a hacer es ser utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 porque estimulan la liberación de insulina en las células beta, cerrando los canales de potasio dependientes de ATP que ya vimos. Entonces lo que origina es despolarización de la célula y simula la despolarización que es inducida por la glucosa. Las concentraciones basales de insulina en la sangre periférica de los humanos en ayuno se encuentran en un promedio de 0,4 nanogramos por mililitro. En sujetos control normales, la insulina rara vez va a subir más allá de 4 nanogramos por mililitro después de una comida habitual.
Después de la ingesta de alimentos, la concentración de insulina periférica va a aumentar dentro de los 8 a 10 minutos siguientes. Alcanza concentraciones pico entre los 35 y 45 minutos y después declina rápidamente a valores basales entre los 90 a 120 minutos postprandiales. En este cuadro 17.2 se resumen otros factores que están implicados en la regulación de la secreción de insulina. Estos van a ser divididos en 3 categorías. Como vemos, va a haber estimulantes de la liberación de insulina, amplificadores de la liberación de insulina e inhibidores de la liberación de insulina. Entonces, por favor, les pido que revisen detalladamente este cuadro para que puedan ver qué factores están más relacionados con la estimulación de la liberación y otros, por ejemplo, que estarán más relacionados con la inhibición. El receptor de insulina consta de una subunidad alfa extracelular y de otra beta que es intracitoplasmática y que tiene una actividad tirosina-sinasa. Debe actuar a través de los receptores de la superficie celular, pues es una hormona peptídica y no atraviesa con facilidad la membrana celular. Los receptores de insulina están presentes en la mayoría de las células y la célula puede secuestrarlos para inactivarlos. Cuando la insulina se une a los receptores de tirosina-sinasa, fosforila las cadenas laterales de tirosina del receptor. El receptor fosforilado crea un complejo con el sustrato 1 del receptor de insulina, IRS1, y lo fosforila. Esta molécula activada inicia entonces la cascada de fosforilación y agregación de otras proteínas que va a culminar en los efectos intracelulares de la insulina, como por ejemplo sería la translocación del GLUT4. El complejo insulina-receptor es internalizado, va a ser llevado al interior de la célula por su célula diana mediante endocitosis. El receptor de insulina va a ser degradado por proteasas intracelulares, almacenado o reciclado en la membrana celular para ser utilizado de nuevo. La insulina regula por disminución su propio receptor, al disminuir la velocidad de síntesis y al aumentar la frecuencia de degradación del receptor. La regulación por disminución del receptor de insulina es en parte responsable de la menor sensibilidad a la insulina de los tejidos diana en la obesidad y en la diabetes mellitus tipo 2. Además del transporte de glucosa, glicólisis y síntesis de glucógeno, así como la regulación de la síntesis de proteínas, la activación del receptor también va a participar en el crecimiento celular y transmite fuertes señales antiapoptóticas, lo que favorece la supervivencia celular. El número de receptores disponibles de insulina va a ser modulado por el ejercicio, régimen alimentario, la misma insulina y por otras hormonas. La exposición crónica a elevadas concentraciones de insulina, la obesidad, el exceso de hormona del crecimiento son factores que más bien van a producir una regulación a la baja de los receptores de insulina. Por el contrario, el ejercicio, el hambre producen una regulación a la alta de estos receptores. La afinidad de los receptores para la insulina se va a incrementar después de un periodo de disminución en las concentraciones de insulina. Los efectos fisiológicos de esta hormona van a ser complejos y de largo alcance, y en aras de la sencillez se las ha dividido en acciones rápidas, intermedias y tardías. Las más conocidas corresponden a su efecto hipoglicemiante, pero también causa efectos en el transporte de aminoácidos y electrolitos, en muchas enzimas y en el crecimiento. El efecto neto de la hormona va a ser almacenar carbohidratos, proteínas y grasas. Por esa razón se le ha denominado acertadamente la hormona de la abundancia. Cuando la disponibilidad de nutrientes supera las demandas del organismo, la insulina asegura que el exceso de nutrientes se almacene como glucógeno en el hígado, como grasa en el tejido adiposo y como proteína en el músculo. Estos nutrientes almacenados van a estar disponibles para posteriores periodos de ayuno, con el fin de que se mantenga la liberación de glucosa al cerebro, a los músculos y a otros órganos. La glucosa entra a las células por difusión facilitada o al intestino y los riñones por transporte activo secundario con sodio. En los músculos, grasa y otros tejidos, la insulina estimula la entrada de glucosa a las células al aumentar el número de transportadores de dicho carbohidrato en la membrana celular. Estos transportadores de glucosa se denominan GLUT, que se encargan de la difusión facilitada del carbohidrato a través de las membranas celulares. Son una familia de proteínas muy similares que van a diferir de los transportes de glucosa dependientes de sodio, que se denominan más bien SGLT1 y SGLT2, y no muestran homología con ninguno de estos. Estos más bien se van a encargar del transporte activo secundario de la glucosa en intestinos y en túbulos renales. Debido a que las células van a ser
impermeables a moléculas hidrófilas, como viene a ser la glucosa, todas las células requieren de proteínas transportadoras que trasladen la glucosa a través de la capa de lípidos al interior del citosol. Mientras que, como dijimos, al intestino y a los riñones le va a corresponder el cotransportador sodio-glucosa dependiente de energía. Todas las demás células utilizan transportadores que no dependen de energía, o sea, los GLUT, que facilitan esta difusión de glucosa. Los GLUT comprenderán una gran familia que incluye al menos 13 miembros, pero los que se han caracterizado de menor manera son los primeros 4 y tienen afinidades específicas por la glucosa y patrones de expresión bien diferenciados. Por ejemplo, vamos a tener al GLUT1 que va a estar presente en casi todos los tejidos humanos, media la captación de la glucosa, ya que tiene una elevada afinidad por esta y por ende puede transportar la glucosa a las concentraciones relativamente bajas que se encuentran en el estado de ayuno. Por esta razón, su presencia en la superficie de las células endoteliales del sistema vascular cerebral garantiza la adecuada transportación de glucosa plasmática al interior del sistema nervioso central. Los GLUT3 también se van a encontrar en muchos tejidos, pero sobre todo van a expresarse en las neuronas. Tienen una elevada afinidad por la glucosa y es responsable por transferirla al interior de las neuronas en concentraciones. Si se encuentran en concentraciones inferiores, la glucosa la va a transportar de todas maneras al sistema nervioso central. En contraste, tenemos al GLUT2. Este GLUT2 tiene una menor afinidad por la glucosa y por ende aumenta el transporte de glucosa solo cuando aumenta la concentración plasmática de glucosa, como es en el estado postprandial. Es un principal transportador de glucosa en células hepáticas, intestinales y tubulares del riñón. La baja afinidad del GLUT2 por la glucosa reduce la captación de esta última en el hígado durante el ayuno, mientras que su capacidad de transportar glucosa en ambas direcciones con la misma eficiencia asiste en la exportación de glucosa de los hepatocitos. El GLUT2 también se expresa en la superficie de las células beta en los roedores, pero no se ha detectado lo mismo en las células beta humanas. El GLUT4 es el que se va a encontrar de manera predominante en sobre todo el tejido muscular esquelético y el tejido adiposo. Se encuentra aislado al interior de un compartimiento intracelular de estas células y así no funciona como transporte de glucosa, sino hasta que la señalización insulínica provoque la translocación del GLUT hacia la membrana celular, donde ya va a facilitar ahora sí el ingreso de la glucosa en estos tejidos después de una comida. En los músculos, el ejercicio también propicia la translocación de GLUT4 a la superficie celular. Aunque la insulina afecta la función de casi todos los tejidos del cuerpo de manera directa o indirecta, solamente resumiremos brevemente los efectos de la insulina sobre los principales tejidos especializados en el metabolismo energético. Estos son el hígado, el músculo, el tejido adiposo y el cerebro. A nivel del hígado, es el primer órgano al que llega la insulina a través del torrente sanguíneo. La insulina ejerce su acción sobre el hígado de dos formas importantes. En primer lugar, la insulina promueve el anabolismo, o sea que promueve la síntesis y almacenamiento de glucógeno al tiempo que inhibe que el glucógeno se descomponga. Estos efectos se encuentran mediados por cambios en la actividad de las enzimas que se localizan en la vía de síntesis de glucógeno. El hígado tiene una capacidad de almacenamiento de entre 100 y 110 gramos de glucógeno, o lo que viene a constituir 440 kilocalorías de energía aproximadamente. La insulina va a aumentar la síntesis también de las proteínas, lipoproteínas de muy baja densidad, así como también de triglicéridos. Va a inhibir la gluconeogénesis y promover la glicólisis. Por otro lado, también va a inhibir el catabolismo, o sea, actúa para revertir eventos catabólicos en el estado de posabsorción mediante inhibición de glucogenólisis, cetogénesis y gluconeogénesis en el hígado. A nivel muscular, más bien va a promover la síntesis de proteínas al aumentar el transporte de aminoácidos. Va a estimular la síntesis de proteínas ribosómicas. También promueve síntesis de glucógeno aquí en el músculo para reemplazar las reservas que se han consumido por la actividad muscular. Esto se va a lograr al aumentar el transporte de glucosa al interior de células musculares. Esto va a ser potenciado por la glucógeno sintasa.
y se va a inhibir la glucógeno fosforilasa. Cerca de 500 a 600 gramos de glucógeno van a ser almacenados en el tejido muscular de un varón de 70 kilos. Pero a causa de la glucosa 6-fosfatasa dentro de este tejido muscular, esta glucosa no puede utilizarse como fuente de energía, a excepción de una pequeña cantidad a nivel del torrente sanguíneo. De esta manera, solamente puede ser utilizada por los mismos músculos. A nivel del tejido adiposo, las grasas en forma de triglicéridos van a ser el modo más eficiente para almacenar energía. Es por ello que en un varón típico de 70 kilos de peso, el contenido energético del tejido adiposo va a llegar a cerca de las 100.000 kilocalorías. La insulina actúa para promover el almacenamiento de los triglicéridos en los adipocitos por medio de diversos mecanismos. Por ejemplo, induce la producción de lipoproteína lipasa dentro del tejido adiposo. También va a aumentar el transporte de glucosa al interior de los adipocitos. Y también lo que va a hacer es inhibir la lipólisis intracelular de triglicéridos almacenados. Esta reducción en el flujo de ácidos grasos al hígado es un importante factor de regulación en la acción de la insulina a fin de reducir la gluconeogénesis y cetogénesis del hígado. Finalmente, a nivel del sistema nervioso central, aunque por tradición no se considera que el cerebro sea un tejido sensible a la insulina y la utilización generalizada de glucosa por parte del cerebro no se ve regulada por la insulina, hay regiones críticas del cerebro que pueden responder a ella. La señalización insulínica en células claves dentro de, por ejemplo, el hipotálamo va a funcionar junto con la señalización de leptina para disminuir el apetito y aumentar el consumo de energía. Por último, hablaremos de la relación que tiene la glucosa, la insulina y el potasio. Además de las acciones principales que ya hemos mencionado, la insulina tiene otros efectos. Promueve la captación del potasio al interior de la célula, al mismo tiempo que promueve la captación de glucosa, al aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Esta acción puede verse como protectora frente a un aumento en la concentración en suero de potasio. Cuando por algún motivo el potasio se ingiere, la insulina asegura que el potasio ingerido se ha llevado al interior de las células con glucosa y otros nutrientes. Entonces, la infusión intravenosa de insulina en una solución glucosada disminuirá de manera significativa la concentración de potasio en plasma en sujetos normales. Y es una medida muy eficaz para la disminución temporal de la hiperpotasemia en personas, por ejemplo, con insuficiencia renal. Cuando los enfermos con acidosis diabética se tratan con insulina, puede surgir hipopotasemia. Por ello hay que tener cuidado. Les agradezco mucho, jóvenes, por la atención a este video. Les pido que revisen la literatura, sus libros, en especial, saben que es el Constanzo, el Greenspan, Patricia Molina. Pueden también, si es que lo creen necesario, integrar los conocimientos también con el Tratado de Endocrinología de Williams. No se queden solamente con el video. Recuerden que deben revisar los libros para poder desarrollar de una mejor forma la guía. Les agradezco mucho por su atención.